Bueno, ahora me toca hablar del XPS. Eh, Seguimos con las técnicas superficiales. O sea, está bueno que hayan puesto estas dos técnicas juntas, porque las dos son superficiales. Ya les voy a contar de qué se trata. Voy a tratar de hacerlo lo más rápida posible. Yo podría hablar muchísimo de esta técnica porque la uso casi todos los días y porque me gusta mucho, digamos. Me gusta mucho esta técnica. Eh, pero bueno, voy a tratar de hacerlo bien rápido porque tenemos poco tiempo. Y lo voy a dividir en dos a la charla. Primero voy a hacer una presentación bien rápida en qué consiste y después voy a tratar de medir en vivo en el equipo. ¿Sí? El equipo que tenemos es este. Es un equipo que está acá en la Marx. Por eso puse acá, bueno, que yo soy operador de la Marx. También la facilidad para sacar turnos y para medir también, y es bastante accesible para medir con el XPS. O sea, está disponible, digamos, está muy disponible, muy accesible para todos nosotros. Entonces, este equipo fue pedido en el 2018 con los subsidios de estos programas PAGE y muchos de nosotros participamos activamente en el pedido. Eh, ya se nos había sido negado este equipo que hacía muchísimo que nosotros veníamos insistiendo en tenerlo en Córdoba y bueno, nos lo negaban y los programas federales y bueno, lo tuvimos con un PAGE. Entonces, como le decía, este equipo es muy moderno, ¿sí? Es un equipo que podemos medir muchas muestras juntas, es decir, no es que podemos medir muchas muestras juntas, se mide una a la vez, pero podemos cargar hasta 9 muestras, por ejemplo, en una low load y elegir cuándo medirlas, ¿sí? Entonces, está buenísimo porque los XPS convencionales eso no lo pueden hacer. Entonces, bueno, yendo básicamente en qué consiste, esta técnica es una técnica de fotoemisión, ¿sí? Es decir, ingresa luz y salen fotoelectrones, ¿sí? Entonces, el método de fotoemisión, ¿sí? Entran fotones, que ya les voy a comentar cómo se generan esos fotones, y salen fotoelectrones, ¿sí? Entonces, la información que nosotros podemos detectar del XPS es justamente cómo son los estados, ¿sí? Que están llenos, ¿sí? No vamos a ver solamente estados llenos porque cada uno de esos electrones que van saliendo de la muestra vienen de un átomo determinado y vienen de un orbital determinado y salen con una energía cinética también determinada. Entonces, como nosotros podemos, esa energía cinética tiene memoria de dónde salió, nosotros podemos detectar, por ejemplo, de qué orbital, de qué átomo salió de la muestra que nosotros teníamos. ¿Sí? Bueno, acá les presento otras muestras, por ejemplo, la UPS también es de fotoemisión, ¿sí? Pero bueno, solamente sirve para ver solamente los estados de valencia con buena calidad. Entonces, bueno, acá tenemos el XPS, podemos ver desde los elementos desde el litio hasta el uranio, ¿sí? Bueno, no podemos ver hidrógeno, pero bueno, ya desde el litio lo podemos ver y bastante bien. De hecho, nosotros lo vemos muchísimo, estudiamos muchísimo. Todos estos elementos no los podemos ver, pero bueno, medio que podemos cubrir casi toda la tabla periódica, ¿sí? Eh, el límite de detección, acá dice desde 0,1 a 1% atómico. Y esto hay que tomarlo con muchísimas pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada electrón que sale, ¿sí? Va a tener una, o sea, ese orbital va a tener una cross-section particular, ¿sí? Cada orbital tiene una cross-section particular, es decir, que tiene un factor de sensitividad que es diferente para cada uno de los orbitales. Por lo tanto, ¿cómo nosotros lo vamos a ver y cómo lo vamos a detectar? Bueno, es bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, por eso es que se pone de 0,1 a 1, pero hay veces que se pueden ver bastante bien elementos que tienen un factor de sensibilidad alto, se pueden ver en trazas, mientras que otros no se pueden ver con tanta facilidad, ¿sí? La resolución lateral, bueno, acá dice 100 micras, pero bueno, esto depende del equipo. En el equipo que tenemos acá tenemos desde 20 hasta 400 micras de resolución lateral. Eh, en realidad es una resolución, uno tiene un cañón de electrones, perdón, un cañón de fotones que va a iluminar la muestra, ¿sí? Y la va a iluminar haciéndole elipse. Entonces, ese elipse, el eje menor, tiene entre 20 y 400 micras, ¿sí?
Eso es otra cosa que tiene este equipo, que no en todos los equipos se puede hacer, que nosotros podemos decir cómo queremos que se abra la luz, ¿sí? Cómo queremos que llegue en esos fotones a la muestra. Y bueno, y esto también es bastante polémico, ¿hasta dónde llegamos? ¿Sí? ¿Cuál es la profundidad? ¿Sí? La profundidad está entre los 10 nanómetros, una cosa así, pero bueno, se va a ver bien, bien, bien hasta los 15 Armstrong. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se olviden que irradiamos una muestra, ¿sí? Penetran los fotones y después salen fotoelectrones. Y esos fotoelectrones que salen tienen que salir desde adentro, ¿sí? Y salen electrones desde el core de los átomos, entonces cuando van saliendo van sufriendo scattering dispersiones inelásticas que hacen que vayan disminuyendo esa energía cinética. Entonces algunos salen y hacen pi y se caen y no llegan nunca al detector, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la información que podemos obtener en esta técnica de espectroscopía de fotoemisión de rayos X? Podemos identificar elementos, ¿sí? Como les decía recién, nosotros podemos saber, o sea, ya tenemos tabulados cuáles son las energías a las que deben salir esos electrones de cada átomo determinados. Entonces podemos identificarlos, podemos cuantificar, ¿sí? Podemos cuantificar cuántos son el porcentaje atómico que hay en esa superficie. Podemos determinar los estados de oxidación, si tenemos suerte, ¿no? Los estados de oxidación de cada uno de esos átomos, ¿sí? Y además podemos ver el ambiente químico, estas dos, bueno, están relacionadas. Podemos ver el ambiente químico donde está rodeado ese átomo, ¿sí? O sea, es decir, los electrones que salen de esos átomos van a salir con una energía cinética determinada, ¿sí? Ya sea si tienen un estado de oxidación o si tienen otro. Y si tienen un ambiente químico que es distinto, también esa energía cinética se puede ver afectada, ¿sí? Y por último, también podemos ver la estructura electrónica de la banda de valencia, ¿sí? Pero bueno, no es tan buena como en el UPS, pero sí se puede determinar. La ventaja es que el XPS es no destructivo, mientras que el UPS para materiales orgánicos es destructivo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque como el UPS tiene energías, mucho menores energías, pero son las energías de las bandas de valencia. Son las energías de formación de los enlaces, ¿sí? Mientras que el XPS lo que saca son electrones del core. Bien, entonces, bueno, esto es lo que les acabo de decir. Voy a ir pasando rápido, así vamos. Entonces, como les decía recién, tenemos rayos X que van a penetrar sobre una muestra, ¿sí? Más o menos hasta 10 nanómetros. Todos estos pueden salir, los podemos ver bien. Estos electrones que salen los podemos detectar correctamente, ¿sí? Que vamos a estar seguros que no van a tener un scattering elástico. Pero, por ejemplo, si yo tengo algo acá arriba, obviamente todo lo que está acá abajo se va a ver tapado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo voy a ver bien a este material, pero si acá tengo adsorbatos, este material de abajo ya no lo voy a ver, voy a perder información. ¿Sí? Bien. Bien, esto lo paso. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Decimos, en rayos X, ¿qué pasa? Tenemos un electrón en un estado determinado, que lo eyectamos, y este lo colectamos y lo medimos y medimos la energía cinética de ese electrón. ¿Qué va a pasar también? Que este hueco que se genera tiene un decaimiento y se produce un electrón Oye. Entonces también podemos ver una estructura Oye, ¿sí? Mientras nosotros vemos el espectro de XPS, también vamos a tener acoplado electrones Oye, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los componentes básicos? Bueno, tenemos la muestra, obviamente tenemos que tener un cañón de rayos X, tenemos un filtro donde tenemos que por acá van a pasar los electrones, los detectamos y sacamos un espectro, ¿sí? Básicamente eso es un XPS. Obviamente mucho más complejo que eso, pero bueno, pero básicamente eso sería. Y quiero pasar todo rápido porque quiero que vayamos a la segunda parte cuando empezamos a medir. Una de las contras que tiene el XPS es que nosotros necesitamos sí o sí ultra alto vacío, ¿sí? ¿Por qué necesitamos ultra alto vacío? Y bueno, porque los electrones, los fotoelectrones, ¿sí? Que salen eyectados de la muestra, van a tener una dispersión,
¿sí? Cuando chocan con moléculas en el gas. ¿Sí? Si tenemos una presión muy alta, vamos a tener un espectro que es malísimo. Vamos a tener muy pocas cuentas que llegan al detector. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos en todo momento ultra alto vacío. ¿Sí? Las fuentes de rayos X. Bueno, las fuentes de rayos X de los XPS convencionales, mayormente se utiliza magnesio y aluminio. ¿Sí? El que tenemos acá, tenemos una fuente de aluminio, ¿sí? Un aluminio K-alfa. Es un ánodo de aluminio, ¿sí? Que se le hace pasar eh, eh, alta corriente y emite, ¿sí? Emite luz. Emite esta luz que es casi monocromática, ¿sí? Tiene un anchito, pero bueno, es monocromática. Entonces, esta es la energía de los fotones incidentes. Entonces, tenemos una energía de los fotones incidentes de 1486.6 eV, es de energía suficiente como para arrancar esos electrones bien internos. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja y las desventajas de utilizar solamente un ánodo, por ejemplo, este de aluminio? Que los XPS convencionales, bueno, lo podemos tener en una habitación, listo, ¿sí? Como tenemos acá en el Lamarck. Eh, la desventaja es que no podemos tunear esta energía fija, ¿sí? Al ser fija esta energía, va a ser una energía que va a determinar que cada uno de los estados de cada uno de los átomos tengan una cross-section distinta. ¿Sí? Entonces, eso no lo podemos ver nunca nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque esa cross-section va a variar si yo varío esta energía de gas incidente. Entonces, esa es la ventaja, por ejemplo, de medir en un síncrotron. En un síncrotron tenemos luz blanca, ¿sí? Tenemos un montón de luz. Entonces, con un monocromador, vos decís, bueno, queremos medir a tanto CV y le ponemos una energía que esté muy cerquita de la energía que va a tener, la energía de enlace que tiene esos electrones muy cerquita de esa energía de enlace, entonces va a tener una cross-section mucho más grande. Entonces ahí se aumenta muchísimo la resolución y todo eso. Pero bueno, acá no tenemos una luz síncrotrón, pero bueno, tenemos una luz fija que va a ser esta. ¿Sí? Bien, esto lo voy a pasar rápido. No nos detengamos con eso. Bien, pero les quiero mostrar cómo se ve un espectro de XPS. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un espectro de silicio, de un wafer de silicio, y fíjense cómo se ve. Acá está medido en energía cinética. Esta es la energía cinética de los electrones que voy colectando, ¿sí? Y por ahí aparece piquitos, ¿sí? Todos estos piquitos, que determinan que voy colectando electrones, ¿sí? A esta energía cinética. Esta energía cinética yo la puedo transformar a energía de enlace, pero no es la energía de enlace que nosotros estamos acostumbrados a hablar como químicos, energía de enlace entre átomos, sino que es la energía de enlace que tiene un electrón en un orbital. ¿Sí? A eso se refiere la energía de enlace. Entonces nosotros podemos a esto transformarlo en energía de enlace, haciendo directamente la resta con la energía de la luz incidente. ¿Sí? Entonces fíjense que en este espectro de un silicio, que obviamente un wafer de silicio que tiene óxido muchísimo, fíjense que tenemos acá, por ejemplo, el orbital 2s del oxígeno, el 2p del silicio, 2s del silicio, 1s del oxígeno, y acá tenemos una estructura OY del oxígeno. ¿Sí? Entonces, esto es típico, un espectro típico de XPS de una muestra muy limpia, ¿no? Fíjense que acá, bueno, no tenemos carbono, ya les muestro. ¿Por qué se ve siempre con estas cositas así? Fíjense que acá se ve que se va incrementando, acá como que tenemos una línea de base y acá fíjense que tenemos un montón de cosas acá, siempre como que va aumentando, ¿sí? Aumentan las cuentas. Eso se debe también justamente a el scattering, la dispersión inerástica de los electrones que no pueden salir, ¿sí? Los que no van saliendo van generando una base, ¿sí? Todo el tiempo van generando una línea de base. Y esto es muy importante conocerlo a la hora de fitear los espectros, ¿sí? Que cómo van a ser las líneas de base que vamos a utilizar para cuantificar, ¿sí? Para tener medidas, cuantificar, por ejemplo, la cantidad que hay de átomos determinados en una muestra, en una superficie. Entonces, siempre vamos a ver estas escaleritas y tenemos que tenerlas en cuenta siempre a la hora de fitear estos espectros. Bueno, fíjense acá tenemos un ejemplo
de una muestra de estaño. Y fíjense todo lo que se ve, ¿no? Fíjense que tenemos acá el estaño 4D, y fíjense que acá lo tenemos. Después vamos a ver los 3D. Fíjense que los 3D tenemos una separación, y esta separación es lo que yo no les conté antes, que lo pasé rápido, que se debe al acoplamiento spin-órbita que van a tener desde el P en adelante, ¿sí? Entonces, por eso es que se ven se van a ver dos picos distintos, ¿sí? En el P, en el D, en el F se van a ver siempre dos picos, porque por el acoplamiento spin-órbita. Y quiere decir que cuando sale un electrón va a sentir ese electrón que salió, lo siente el otro orbital. Por eso es que se ve esto. Y obviamente por los acoplamientos de los momentos angulares y el momento de spin. Entonces, fíjense que acá hay una separación grande en los P, y acá tenemos un Y. Pero básicamente, fíjense que si nosotros podemos, esta es la configuración electrónica del estaño, vamos a ver estos ya son muy profundos, no los vemos, ¿sí? Y estos de acá son los de valencia, esos no los vemos, ¿está? Estos sí los podríamos ver en una estructura muy chiquita ahí en los orbitales de valencia, pero no los podemos determinar. Bien. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos determinar, vemos, esto sería un espectro ya de alta resolución. Tenemos un espectro extendido y luego lo que podemos decirle al equipo, bueno, ahora vamos a cerrar la cantidad, o sea, vamos a cerrar las energías y decir, bueno, detectame solamente los electrones que vengan desde acá hasta acá, binding energy, que eso se traduce a energía cinética, obviamente. Entonces vamos a ver de acá hasta acá y lo hacemos con mayor resolución para que estos picos se resuelvan bien. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos este doblete, que este doblete por el acoplamiento spin-órbita, y esto está determinado, esta separación, y aún está determinada también la separación entre las relaciones entre este pico y este pico. Las relaciones de área, las relaciones de altura, que es 3 medios en este caso. ¿Sí? Bien, y ahora viene algo más importante que nos interesa más a nosotros, que es el corrimiento químico. ¿Y por qué es tan importante el corrimiento químico? Porque con el corrimiento químico nosotros podemos saber, recién les mostraba el estaño, así nomás. Entonces ahora fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de titanio y óxido de titanio. Y fíjense qué diferente que se ve este espectro de este espectro. ¿Sí? El corrimiento que se ve. Y esos corrimientos obviamente se ven porque el ambiente fue cambiado. Y entonces el electrón, el fotoelectrón, ¿sí? Que sale de la muestra, ¿sí? va a sentir, dónde estaba, ¿sí? Va a sentir como una especie de apantallamiento, va a sentir el estado de oxidación formal del átomo. ¿Sí? Entonces, por eso es que se ve esta diferencia en energías entre, por ejemplo, esta especie metálica y esta especie oxidada. ¿Sí? Y no solamente va a sentir el estado de oxidación formal, sino también que puede sentir el ambiente químico y físico que puede tener. ¿Sí? Entonces, a lo mejor con un mismo estado de oxidación podemos ver también y podemos determinar ciertos corrimientos. ¿Sí? Después está en el operador o en el que vaya a analizar los datos darse cuenta de cómo interpretar esos resultados. Eso ya sería otra cosa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito del litio. Fíjese, el litio metálico, vamos a tener, bueno, los orbitales 1s y los 2s, que bueno, van a ser una nube de 2s. Esto es un metal, pero cuando forma el óxido, fíjense que ya ahora esto va a ser distinto porque este electrón que estaba acá pasa al oxígeno. ¿Sí? O sea, es como que se lo cede el oxígeno, entonces vamos a ver ahora que este pico es el pico metálico, ¿sí? Y este es el pico del óxido. Y fíjense cómo se corrió el pico y qué diferente que es el metálico, ¿sí? Al óxido. Bien, por ejemplo, corrimientos químicos que tienen que ver con el carbono, ¿sí? Que esto es riquísimo y es bastante difícil de diferenciar entre ellos. Pero fíjense que todos los grupos, estos grupos, qué sé yo, por ejemplo, los dos grupos ácidos, amidos, carbonilos, todos ellos van a tener un corrimiento del carbono y no necesariamente cambia el estado de oxidación del carbono, pero sí esto va a cambiar el ambiente del carbono y se van a ver, fíjense qué diferencia que hay entre un hidrocarbono y, por ejemplo, una amina. Tenemos un electronvoltio. Esto es un electronvoltio, si nosotros medimos en alta resolución, podemos diferenciarlos. ¿Sí? Ni hablar cuando tenemos carboxílicos. ¿Sí? Fíjense, los carboxílicos se corren 4 electronvoltios. Y vamos a verlo como otro pico. ¿Sí? Entonces,
podemos diferenciar claramente, por ejemplo, si medimos un polímero o medimos una muestra orgánica que tenga diferentes grupos funcionales, podemos cuantificar la cantidad de grupos funcionales de cada tipo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá les muestro un ejemplito de un trabajo que acabamos de publicar en el grupo, que es de unas maltas, ¿sí? De unos biocarbones pirolizadas a 400 grados y luego con otro tratamiento. Y fíjense cómo tenemos la cantidad de picos que tenemos acá y podemos a cada uno de esos picos identificarlos con grupos funcionales diferentes. A nosotros lo que nos interesaba en este trabajo, en la caracterización de estas muestras, era cómo era la grafitización, el proceso de grafitización de esta malta utilizada de desechos. Entonces, este pico de acá es un pico asimétrico, ¿sí? Que es un carbono sp2, pero grafítico, ¿sí? Que se identifica acá, es un pico muy particular, que hay que trabajarlo bastante para poder fitearlo con diferentes patrones para poder obtener este pico, ¿no? Pero vemos cómo cambia cuando nosotros le hacemos el otro tratamiento, cómo este pico aumenta muchísimo con respecto a los otros, ¿sí? Y podemos medir el ratio que tiene entre este pico y todos los otros sp3, ¿sí? Bien, bueno, este es otro trabajo parecido. Otra cosa que podemos hacer es decapados, ¿sí? Por ejemplo, en muestras que son duras, ¿sí? Lo que podemos hacer es decapar de manera tal que podemos ver lo que hay abajo. Porque dijimos que esta técnica, bueno, hasta 10 nanómetros, bueno, es confiable, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es decapar, ¿sí? Sacar, es como tirarle, le tirás con argón ionizado y lo que haces es como jugar al billar. Tirás todo, ¿sí? Entonces lo que hace es sacar capas, ¿sí? Y esas capas las vas limpiando y vas viendo lo que hay abajo. Entonces, esto se puede hacer, entonces nosotros podemos de alguna manera decapar e ir viendo cómo es una composición, por ejemplo, de un material, ¿sí? Más profundo, ¿sí? Le hacemos un hueco, ¿sí? De pocos nanómetros, ¿no? No vamos a hacer. Pero vemos, por ejemplo, cómo un espectro puede ir cambiando muchísimo a medida que nos vamos yendo bien profundo. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta técnica funciona de la siguiente forma. Fotones, salen electrones. Si tiramos fotones y salen electrones, quiere decir que la muestra se está cargando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la muestra tiene que estar a tierra, ¿sí? No puede estar suspendida. Entonces, eso quiere decir también que tenemos que medir con muestras conductoras. Y si no son conductoras, tenemos que saber prepararlas para que sean film delgados, ¿sí? Y que en todo momento se pueda compensar esa carga que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque imagínense que los electrones que nosotros detectamos la energía cinética de esos electrones es sensible al entorno químico, ¿sí? Entonces, imagínense cuando se va cargando varios electronvoltios la muestra. Si el espectro se muere o se corre a medida que voy midiendo, se va corriendo, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar la muestra. O es conductora, ¿sí? O tenemos que prepararla bien, en un film bien delgado, ¿sí? De manera tal de poder compensar esa carga. Si no llegamos a compensar la carga, fíjese, bueno, esto es, esquemáticamente esto es lo que se ve, digamos. Una muestra no es uniforme, podemos ver cargados diferenciales, ¿sí? De la muestra. Fíjense un espectro que compensamos la carga y cuando no compensamos la carga. Esto no sirve para nada, esto no es nada, ¿sí? Mientras que acá podemos sacar algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es compensar la carga. Bueno, nosotros tenemos un compensador de carga en nuestro equipo que podemos compensar la carga cuando las muestras son semiconductores, ¿sí? O son aislantes, pero un film bien delgado. Podemos compensar la carga en todo momento, ¿sí? A medida que los electrones se van yendo, ¿sí? Obviamente después va a haber que hacer una corrección, ¿sí? A la hora de tratar los datos, se tiene que hacer una corrección de esa compensación de carga porque por ahí los picos se corren para cualquier lado. ¿Estamos? Bien.
Acá les quiero mostrar un ejemplito antes de que midamos. Esto es un ejemplito de unas muestras de litio, ¿sí? Que teníamos duda de cómo era la salud del litio que teníamos en la caja de guantes. Entonces hicimos un litio, lo cortamos así nomás, a otro lo raspamos un poquito, que se le raspa para sacarle la mugre que pueda llegar a tener. Esto ha sido aplastado y esto con electrolito. Y lo que hacemos es, por ejemplo, determinarle la composición, ¿sí? Fíjense que con un espectro extendido nosotros podemos determinar la composición de litio, oxígeno, carbono, flúor, fósforo, tienen de todo, ¿sí? Pudimos determinar, por ejemplo, la banda de valencia. Con la banda de valencia nosotros clavamos el nivel de Fermi en cero. Entonces vemos que cuando los estados en la cercanía del nivel de Fermi se van poblando más, quiere decir que la muestra se va haciendo cada vez más conductora. Y tiene sentido que la muestra que tenía el electrolito sea la que acá se corre más, ¿cierto? Sí, esta muestra es la más aislante de todas. No eran muestras aislantes, pero es la más aislante de todas. Y a medida que se raspaba, ¿sí? Fíjense, este que estaba raspado tiene esta población de estados en la cercanía del nivel de Fermi que es mayor, ¿sí? Esto es para hacer un análisis cualitativo de la conductividad que puede llegar a tener la muestra. Entonces fíjense que acá hicimos el análisis elemental, vimos las diferentes especies de carbono, que eso era mugre, ¿no? Todo mugre. Vemos el oxígeno, como el oxígeno solamente había el óxido de litio, es este pico de acá, mientras que estos oxígenos son oxígenos de mugre también, ¿sí? Y el litio. Después, por ejemplo, lo que hacíamos era decapados, empezamos a decapar para limpiarlo. Empezamos a limpiar, a limpiar, a limpiar, y fíjense cómo en la población de los estados en la cercanía del nivel de Fermi fue aumentando cada vez a medida que nosotros íbamos decapando esas muestras, ¿sí? Entonces, así se veía como nosotros veíamos, por ejemplo, este es el litio metálico, como recién vemos el litio metálico cuando decapamos un montón, ¿sí? Le hicimos una limpieza muy, muy, muy violenta para recién empezar a ver el litio metálico. Y otra cosa que nos sorprendió muchísimo fue lo siguiente, fíjense, cuando nosotros, esta medida la hicimos en pandemia, medíamos de manera remota, y cuando medíamos, bueno, medíamos con Andrea, eh, nos medíamos esto y por ahí nos pusimos a charlar, nos colgamos y medimos otro punto al rato. Cuando medimos al rato empezamos a ver que este pico, miren cómo empezaba a crecer a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos. Esto quiere decir que aún en ultra alto vacío, no voy a decir nada nuevo, que el litio es muy reactivo, ¿sí? Lo habíamos limpiado todo, ¿sí? Teníamos litio metálico acá, pero empieza a crecer los óxidos, hidróxidos y nitruros de litio, producto de la contaminación en la cámara de ultra alto vacío. Fíjense la presión, ¿no? 1 por 10 a la menos 9. Bien, bueno, y esto fue bastante sorprendente para nosotros cuando vimos eso. Bien, para finalizar, las ventajas, ¿sí? Las ventajas que tiene esta técnica, el XPS. Es no destructiva, ¿sí? Si no le hace, si no le hacemos el decapado, es no destructiva. Es sensible solamente a la superficie, a 10 nanómetros. Podemos realizar mediciones cuantitativas y tenemos informaciones acerca de los enlaces químicos. Desventajas, carísimo. Es carísimo, ¿sí? Más de $600.000 el más barato. Requiere de ultra alto vacío, con todo lo que eso significa. El procesamiento de datos, bueno, es todo un arte, ¿sí? Es bastante lento, no es algo trivial y hay que tener cierta experiencia para procesar los datos de manera cuantitativa, ¿no? Y bueno, y no podemos identificar hidrógeno y helio, ¿sí? Esas serían las desventajas de esta técnica. Entonces ahora vamos a ver si podemos pasar a la segunda parte donde les voy a mostrar rápidamente cómo sería medir un espectro de XPS en el equipo que está acá al lado.
Bueno, ¿se ve ahí? Ah, no. No se ve. ¿Cuál? No, pues. Bueno, los baches. Sí, sí, es más barato la FM. Sí, sí, sí. Sí. Ahí está. No, bueno, sí. Sí, dale, hagamos preguntas. ¿Quieren que vayamos haciendo algunas preguntitas hasta que se conecte al equipo y vamos aprovechando? Vos tenés una rendija donde seleccionás la energía cinética de los electrones. O sea, tiene una rendija, seleccionás la energía cinética y tiene unos imanes para ralentizar los electrones, ¿sí? Y después lo vas revelando, ¿vale? Va contando electrones. Cuenta electrones y cuenta de energía cinética. ¿Alguna preguntita Acá. por acá? Ah, ahí Ahí estamos. volvimos. Bueno, ¿se puede poner acá? Bien. Bueno, está chiquita, no sé por qué, pero bueno. Así es cuando uno ingresa, esta es la compu del XPS, y fíjense lo bueno que tiene este equipo, que está todo bien automatizado, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es simplemente llevar la muestra la ponemos en una log dock, esa log dock, les voy a mostrar. Fíjense, esto es una foto que se saca de la log dock, la cámara, la precámara sería donde nosotros introducimos la muestra, ponemos la muestra que queremos. Esta muestra tiene un porta muestra aparte, porque esto es del LAES, que eso fue hecho dentro de la caja de guantes, ¿sí? Esas muestras que tenemos ahí son unas muestras de sodio metálico que estamos midiendo. Eh, se preparan en una caja de guantes, en una atmósfera controlada, se llevan y esto se abre adentro de un trato vacío, ¿sí? Para que en ningún momento entre en contacto con el aire. Entonces, eso sería una foto de cómo queda la muestra. Y después adentro del equipo, antes que eso quiero mostrarles cómo es la disposición. Fíjense, estas serían las líneas. Esto que tenemos acá es la low low, es decir, la precámara. Que tenemos una bomba acá, tenemos una presión de 10 a la menos 8 milibar. Esta válvula, cuando nosotros queremos pasar la muestra a la cámara de medición, que esta sería la cámara de medición, acá tenemos el ionizador. Nosotros tenemos el cañón, va a estar de este lado, ¿sí? El cañón de fotones. Entonces, la muestra, se abre esta válvula y la muestra entra acá. Ahora tenemos la muestra acá adentro. Cuando tenemos la muestra ahí adentro, ¿sí? ¿A qué te referís? Automáticamente. Sí, se hace automático. Sí, sí, sí. A diferencia de los XPS convencionales, que uno tiene un tenedor, agarra con un tenedor, abre manualmente esa válvula, mete adentro la cámara, saca el tenedor, cierra la válvula. Lo hacíamos a mano, pero bueno, esto no. Esto está todo automatizado. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Pero está buenísimo. Y tenemos una cámara adentro, ¿sí? Donde vemos focalizada la muestra, ¿sí? Entonces, en la X, en el cruce, ahí, eso es donde va a medir, ¿sí? Entonces, nosotros podemos movernos acá y decir dónde queremos medir. Seleccionamos un punto y le decimos que ese punto queremos que mida. Entonces, por ejemplo,
Nos vamos acá. Mira, ¿cómo decir? Ay, no lo sé, che. Acá está, mira. Te dice 500 micras, te dice total, sí. Pero no sé cuánto será en total el área. Pero fíjate que, mira, lo que tiene la foto del portamuestra, que saca afuera, después lo reproduce adentro. Entonces, si nosotros vamos ahora al portamuestra, mira, estamos acá. Donde está la crucecita es donde vamos a medir. Es más, si uno quiere irse a la otra muestra, desde esta foto hace doble clic en otro lugar y se corre automáticamente. ¿Sí? Entonces tiene esa memoria. ¿Sí? Aunque esta foto fue tomada afuera, tiene la memoria de cómo es los XY de la muestra donde voy a medir. Entonces, por ejemplo, vamos a este punto y le decimos qué queremos que mida. Por ejemplo, vamos acá y seleccionamos, por ejemplo, que mida un espectro extendido. ¿Sí? El espectro extendido es decir, todo lo que puede medir, es decir, vamos desde 0 hasta 1486. Recuerden que tenemos un ánodo de aluminio. Podemos medir, por ejemplo, bueno, esto es sodio, así que podemos medir el sodio y acá le podemos elegir qué queremos que mida el sodio. 1S, 2S, lo Y. Le decimos que mida S y nada más. Y, por ejemplo, le decimos que mida oxígeno también. Entonces le hacemos clic acá y ya está. Después, en cada una de estas cosas podemos nosotros tocar los diferentes parámetros. Obviamente, el Pass Energy que tenemos acá, el Pass Energy lo que va a hacer es, me va a abrir o me va a cerrar, ¿sí? Ese delta de electronvoltio. Obviamente, cuanto más lo cierro, mejor resolución voy a tener en los espectros, pero voy a tener menos cuentas. Estoy cerrando la canilla, ¿sí? Es como cuando nosotros apretamos la canilla así, la manguera, bueno, más o menos lo mismo. Entonces, simplemente ya tenemos la muestra adentro, seleccionamos un punto a medir. El punto donde vamos a medir es ese verde que está ahí. Le ponemos que mida y comienza. Bien, fíjense que acá se quiere prender el cañón de rayos X, ¿sí? Tiene que levantar temperatura para que se calienta y arranca. Si todo funciona bien. Bien, fíjense que acá le puse que no tenga la FG, sería la Flood Gun, que es la compensadora de carga. Fíjense que ahí dice Finding Optimal Height for Acquisition. Lo que va a hacer ahí es optimizar la altura. Otra cosa que en los XPS convencionales se hace a mano, ¿qué se hace? Se selecciona una energía y se va moviendo hasta encontrar un máximo de cuentas de electrones. Se hace todo a mano. Esto lo hace automático. Y fíjense cómo se va desenfocando la muestra. Entonces se desenfoca, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y hasta que empieza a medir. Encontró el lugar y empieza a medir. ¿Sí? Tiene mucho sodio, mucho oxígeno. Fíjense, este piquito de acá chiquitito, que, está en que debería estar en 2,85 más o menos, es carbón. ¿Sí? Obviamente que esta muestra, no sé si se fijaron ustedes que está toda bien brillante. Está brillante porque ayer le dimos masa con el decapado, lo limpiamos muchísimo. En los espectros de ayer teníamos unos picos de carbono enormes. Y oxígeno, bueno, este es inevitable, este pico de oxígeno que se ve acá, bueno, es bastante grande justamente porque estuvo desde ayer en la cámara y tenemos sodio adentro, ¿sí? Entonces este sodio se empieza a oxidar y a llenar de mugre por la mugre que tiene la cámara del trato vacío. Vamos a dejar dos espectros nomás. Ahí termina este espectro. Una cosa importante, estamos viendo una muestra que ya conozco, que estuve midiendo y que ya sé más o menos los parámetros, que está súper limpia, ¿sí? No esperen en una muestra nueva que vamos a medir por primera vez
que los espectros sean tan bonitos así, ¿sí? Con tanta resolución, ¿sí? Y además que una muestra súper limpia. Y tan rápido, ¿sí? Estamos midiendo rapidísimo y normalmente una muestra lleva bastante tiempo, ¿no? Porque si uno tiene poca cantidad, tiene que compensar la poca cantidad con aumentando la cantidad de scans que va a hacer. ¿Sí? Le vamos a poner que termine acá nomás. Así hacemos el sodio. Bien. Entonces, sí, dale, dale. No, ahora no. El scan desde 0 hasta ese era el scan del... Acá puse todos los que adquirimos. Fíjate que este de acá, este sí es desde 0 hasta el máximo de energía. ¿Sí? Que es el espectro extendido. ¿Sí? Ahora lo que hice fue agarrar, por ejemplo, el oxígeno, este piquito de acá, este chiquito, ese quiero ver en alta resolución, que es justamente el pico que acabamos de medir recién, que es este. Sí, claro, no, eso, va haciendo una estadística, va sumando estadística, va haciendo estadística. Con un solo escala a lo mejor tenés una estadística que tiene mucho ruido, entonces vas mejorando, porque cada punto se va promediando con la sumatoria de los anteriores. ¿Sí? Por eso es que el pico se va haciendo cada vez más bonito. ¿Sí? Bueno, y fíjense, este es el sodio. Les adelanto porque lo aprendimos ayer. Este de acá, este hombrito de acá es sodio metálico y esto de acá es el hidróxido de sodio. ¿Sí? Y metido por acá adentro está el óxido de sodio. ¿Sí? Es decir, dentro de la cámara ayer habíamos llegado a un punto donde teníamos un único pico y un hombrito chiquitito con un hidróxido. Entonces, como estuvo toda la noche en la cámara, fíjense cómo creció el pico este del óxido de sodio. ¿Sí? Este hombrito solo es el metal. Bien, bueno, eso sería todo, chicos. Este, muchas gracias, Fer, muy, muy lindo. Vos ahí estabas trabajando con un trozo masivo de sodio, digamos. Sí, ¿Qué nos recomendás cuando nosotros tenemos que depositar cosas? bien, ¿No es cierto? Nanopartículas metálicas, variaciones, pero que no podemos poner, o sea, tenemos que sí, 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 soportarlas en sí. algo con Perfecto, respecto a la carga, cómo la descargamos, claro. cómo hacemos. Mira, lo que hacemos nosotros es montar las muestras en, si no te interesa el carbono, por ejemplo, no te interesa saber los grupos funcionales del carbono, qué sé yo, lo podemos poner en una cinta de carbono. Tenemos una cinta de carbono, empezás a hacer un broadcasting y listo. Y tenés una concentración más o menos aceptable y podemos determinar así. Si te interesa el carbono, bueno, bueno, normalmente sí. Bueno, lo que hacemos es o en una cinta de aluminio o cinta de cobre, ¿sí? El problema de las cintas es que tienen pegamento y el pegamento tiene silicio también y óxidos de silicio. Entonces, también nos va a alterar el resultado. Entonces, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. En wafers de silicio, silicio dopado mejor, ¿sí? Hasta amenazas drop casting ahí, que dejas secar y podemos medir ese muerto tranquilamente. ¿Sí? Con el compensador de carga. Seguro. Sí, ponele. Sí. O sea, lo que pasa es que yo siempre trato de decir, bueno, más o menos, o sea, de bajar las expectativas. Digamos. Después, si bajamos mucho las expectativas, siempre tenemos buenos resultados después. Claro. Sí, Ezequiel. Ese, te acabas de integrar ese del sodio, ¿cómo da? He visto que gente
que dice que hace medidas in situ de XPS. ¿Tenés idea? ¿Es viable? Me suena muy extraño dado los problemas de ultra alto vacío que hay que tener. ¿Podés comentar algo sobre Sí, eso? bueno, está el NAP XPS, que es el Near Ambient Pressure XPS, que lo que hace tiene una colección de electrones mucho más eficiente, entonces puede medir a presiones más altas. Pero eso no sería el in situ. El in situ lo que puede hacer es, hay unas ventanas, no me acuerdo unos cristales, que son transparentes, ¿sí? Que uno puede correr, es más, se puede hacer hasta electroquímica de XPS. Pero bueno, obviamente necesitaría tener una celita especial con un material transparente a los fotoelectrodos. Pero se puede hacer, se hace en los síncrotrons sobre todo, se hace. Sí, 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 está buenísimo. Está- ¿Alguna otra pregunta? Mira, nosotros, te cuento cómo hacemos cuando hacemos servicio, porque yo hago servicios también como operador. Entonces, esto lo que te permite hacer es estos mismos datos, se genera un Excel y ese Excel te lo llevas y lo procesas vos. Eh, Además, te podés conectar vía remota. Hay dos compus en la Marx, una que tiene el equipo que tiene este software y tenemos otra compu que también tiene este software donde podés procesar datos, ¿sí? Y podés utilizar el Avantage, que es este programa. Este programa es bueno, pero es como este equipo, que está hecho para hacer cosas rápidas, muchas, pero por ahí uno no puede confiarse a la hora de fitear siempre con este programa. Te tira datos muy rápidos, ¿sí? Y es bastante fácil de fitear con este programa. Yo, obviamente, lo que hago es hacer un acercamiento con Avantage y después fiteo con otro programa. Sí. ¿Más preguntas? Yo tengo una, Fer. Sí. Los carbonilos. Sí. Carbono, que a nosotros nos interesan siempre los carbonos. ¿Qué diferencia de corrimientos químicos, por ejemplo, vos le confiás a asignar dos carbonilos diferentes? ¿Qué sé yo? No hay Eh, problema. ¿Es realmente fiable la calibración del Sí. equipo? ¿Eso Sí, siempre sí, está sí. calibrado? Sí, 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 sí. Eso es bastante confiable. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Eh, además, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Me dice el carbono, ¿sí? En alta resolución. Pero no te olvides que vos me diste también el survey, el extendido. Sí, Entonces ahí te va a aparecer el carbono y te va a aparecer el oxígeno. claro. Entonces vos, por ejemplo, fiteas el carbono y vas a asignar diferentes picos que se corresponden a un enlace carbono-oxígeno, donde viste los electrones del carbono que están unidos a un oxígeno. Pero después tenés que ir al oxígeno y fijarse si en el oxígeno tenés ese oxígeno que está unido al carbono que dijiste antes. Y eso se puede Sí, hacer, sí, sí. No, ¿sí? mi No es pregunta es fácil, pero se porque puede los hacer. electronvoltios de diferencia a veces son bastante No, pero chiquitos, a los entonces carboninos no, tenés como no, los 3, 4 carbonilos, no, electronvoltios. no, pero a veces hay casos que son bastante próximos, entonces uno siempre que tiene la duda de si la Sí. asignación es certera Para, y la en los, calibración es en los también carbonilos en importante. XPS es grande. Carbonilos y Sí, carboxílicos carbonilos tenés 3, 4 electronvoltios. Si en un espectro de alta sí, sí, resolución sí, se diferencian es súper fácilmente. confiable. De hecho, hacemos cosas mucho más Listo, jugadas. listo. Sí. Esa era la pregunta. No, son void, son mezclas de lorentzianas y gaussianas. Y bueno, cada estado tiene su proporción de gaussiana y lorentziana. Sí, cada estado tiene una proporción distinta. ¿Sí? Sí. A ver, una vez que yo sé el elemento, meto fijo esos parámetros y después hay otros parámetros, por ejemplo, eso para todos los elementos, ¿sí? Menos los que son metales. Cuando tenés metales, como tenés conducciones distintas, los picos son asimétricos. Entonces, al ser asimétricos los picos de los metales, bueno, ahí tenés que jugar con un montón de cosas. Sí, no es tan lineal cuando jugás con metales. Por ejemplo, por eso es tan difícil de fitear el carbono cuando tenés carbono con grafenos, por ejemplo.
es re difícil de fitear porque tenés un carbono que es asimétrico, que es el carbono de grafeno, y acoplado con otros carbonos que no son, que esos sí son simétricos. Entonces tenés un pico simétrico y varios simétricos. ¿Más preguntas? ¿Nada? Nada más. Ya Bueno, preguntamos mucho. muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Bueno, nos vemos para la próxima.